La plaza del viejo mercado de Rouen, en la brumosa y expectante mañana del 30 de mayo del año del Señor de 1431. Un olor acre y penetrante a madera recién cortada, a paja seca, y muy pronto, de manera inevitable y espantosa, a carne humana chamuscada, se mezcla de forma nauseabunda con el aroma dulzón del incienso que se eleva de las últimas y apresuradas plegarias, y con el sudor frío, casi palpable en el aire denso, de una multitud abigarrada, heterogénea y profundamente dividida en sus simpatías, contenida a duras penas por un férreo cordón de soldados ingleses y de sus aliados borgoñones, cuyas armaduras brillan con un fulgor siniestro bajo el cielo encapotado de Normandía. En el centro mismo de la plaza, como un altar sacrificial erigido para un rito pagano, sobre una alta, robusta y ominosa pira de leña, cuidadosamente dispuesta durante la noche anterior por manos expertas en el terrible arte de la ejecución pública, una joven de apenas 19 años de edad, vestida con una larga y humillante túnica blanca de penitente, la cabeza rapada sin miramientos como signo de su supuesta abjuración y de la pérdida de su feminidad, aguarda el inicio del tormento final con una entereza, una dignidad y una fe que hielan la sangre de sus verdugos más empedernidos y conmueven, quizás a su pesar, a algunos de sus más acérrimos detractores. Es Juana, la doncella de Orleans, la campesina analfabeta de la remota aldea de Domremy, que afirmaba, con una convicción inquebrantable, escuchar las voces celestiales de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, la visionaria inspirada que, contra todo pronóstico y toda lógica humana, había logrado levantar el asedio inglés de Orleans, la que había infundido un nuevo y arrollador espíritu de lucha en un ejército francés desmoralizado, la que había conducido a un delfín pusilánime, desheredado y casi sin esperanzas, a través de territorios enemigos hasta su solemne coronación en la Catedral de Reims, cambiando de manera irreversible el curso de la interminable y devastadora guerra de los 100 años y devolviendo la esperanza y el orgullo a una Francia exhausta, dividida y al borde del colapso. Ahora, sin embargo, tras meses de un cautiverio cruel y humillante, y después de un juicio inicuo, tortuoso y políticamente motivado hasta la náusea, ha sido formalmente declarada hereje, relapsa, apóstata, blasfema, idólatra y embustera por un tribunal eclesiástico compuesto en su mayoría por clérigos franceses sometidos a los intereses y a las presiones de los ocupantes ingleses y de sus aliados borgoñones. En pocos instantes, las llamas purificadoras, o quizás simplemente vengadoras y asesinas, devorarán su cuerpo joven y virginal, silenciando para siempre sus misteriosas voces celestiales y convirtiéndola en un puñado de cenizas que el viento del norte esparcirá sin piedad sobre las aguas frías y oscuras del río Sena. Pero, ¿fue Juana de Arco realmente una enviada de Dios, una santa guerrera inspirada por una misión divina para salvar a su patria, como ella misma proclamó hasta su último aliento, y como millones de personas creerían fervorosamente a lo largo de los siglos? ¿O fue, como sostenían sus jueces y sus enemigos, una simple muchacha iluminada, una visionaria ingenua y sugestionable, manipulada hábilmente por astutas facciones políticas de la corte francesa para sus propios fines? O incluso, como susurraban con temor y odio sus detractores más acérrimos, una bruja peligrosa, una hechicera astuta y blasfema al servicio de fuerzas oscuras y demoníacas? Y más allá de su propia y conmovedora tragedia personal, ¿fue su condena y su espantosa muerte en la hoguera el resultado inevitable de un proceso judicial justo y canónicamente correcto, aunque severo en su aplicación, como pretendieron hacer creer sus verdugos? ¿O fue, como la historia y la propia Iglesia Católica reconocerían mucho más tarde, el fruto amargo y podrido de la traición política, de la envidia cortesana, de la cobardía moral y del cínico abandono por parte de aquellos a quienes ella había servido con una lealtad, una entrega y un sacrificio sin parangón, incluido y muy especialmente el rey Carlos VII, a quien ella misma había ayudado de manera decisiva a ceñir la corona de Francia y a recuperar la legitimidad de su trono? La hoguera que consumió el cuerpo mortal de Juana de Arco en aquella plaza de Rouen no solo apagó una vida joven y extraordinaria, encendió también una leyenda inmortal que ardería con una fuerza inextinguible a través de los siglos,
y sembró una semilla imborrable de duda, de remordimiento y de fascinación en la conciencia de una nación y del mundo entero. Esta es la crónica detallada de una fe inquebrantable, enfrentada a la crueldad implacable del poder terrenal, la historia de una humilde doncella campesina, transformada por obra de un misterio insondable en una carismática guerrera, de una heroína nacional, convertida por la inquina de sus enemigos en una hereje execrable, y de una muerte atroz en las llamas que, lejos de borrar su memoria y su legado, la consagraría para siempre en él. Panteón de los mártires y de los mitos universales. Acompáñenme, con el rigor del historiador y la sensibilidad del narrador, a desentrañar los profundos misterios de su vida asombrosa, la hiriente complejidad de su juicio amañado y el horror indescriptible de su ejecución pública, para intentar comprender cómo una joven campesina, analfabeta y sin ninguna experiencia previa, pudo cambiar de manera tan radical el destino de un reino sumido en la desesperación, y por qué el rey que ella misma había salvado de la ignominia permitió, o quizás incluso propició con su silencio cómplice, su trágico, solitario y terrible final. ¿Fue la hoguera de Rouen el justo y merecido castigo a una peligrosa impostora y a una blasfema contumaz? ¿O fue el infame e inolvidable martirio de una santa inocente y de una patriota excepcional? La pregunta, cargada de pasión, de historia y de misterio, aún resuena con una fuerza sobrecogedora en nuestros días, interpelando nuestra conciencia y nuestra comprensión de la fe, del poder y de la naturaleza humana. ¿Están preparados para buscar las respuestas en el fuego de la historia? Para comprender en toda su profundidad y complejidad la extraordinaria, casi inverosímil y finalmente trágica trayectoria vital de Juana de Arco, y para entender las profundas y a menudo contradictorias fuerzas sociales, políticas, religiosas y psicológicas que la impulsaron desde el más completo anonimato de una remota aldea campesina hasta el epicentro mismo de la escena política y militar de la Francia del siglo XV, es absolutamente imprescindible que nos sumerjamos primero, con detalle y rigor, en el contexto histórico, social y religioso de una época particularmente oscura, convulsa y desgarradora para el Reino de Francia, los últimos y más cruentos estertores de la Guerra de los 100 años. Nos encontramos en la primera mitad del siglo XV, en un periodo en el que Francia, antaño uno de los reinos más poderosos y florecientes de la cristiandad occidental, se encontraba al borde mismo de la desintegración y la desesperación. La Guerra de los 100 años, un conflicto dinástico y territorial de una duración y una brutalidad sin precedentes, que con diversas fases, treguas e intermitencias había enfrentado a las coronas de Francia e Inglaterra durante casi un siglo, desde su inicio formal en 1337, había dejado al país exhausto, empobrecido y profundamente dividido. A principios del siglo XV, la situación militar y política de Francia era, sin exageración alguna, desesperada, casi catastrófica. El país se encontraba no solo luchando contra un enemigo externo formidable y a menudo victorioso, Inglaterra, sino también desgarrado internamente por sangrientas y enconadas luchas civiles entre facciones nobiliarias rivales, que se disputaban el control del poder real y los despojos del reino. Las dos principales facciones eran los Armagnacs, que agrupaban a los partidarios del delfín Carlos, el futuro y legítimo rey Carlos VII, aunque su legitimidad era entonces cuestionada por muchos, y los Borgoñones, aliados tradicionales y poderosos de los ingleses, encabezados por el influyente y astuto duque de Borgoña, Felipe el Bueno. Esta guerra civil, superpuesta al conflicto con Inglaterra, había sumido a gran parte del territorio francés en la anarquía, el bandidaje y el desgobierno. Para agravar aún más la situación, el rey de Francia, Carlos VI, apodado el Loco o el Bienamado, según sus momentos de lucidez o de demencia, padecía desde hacía décadas graves y recurrentes episodios de locura que lo hacían completamente incapaz de gobernar de manera efectiva y coherente. Su enfermedad mental había dejado un vacío de poder en la cima del Estado, que las facciones nobiliarias se habían apresurado a llenar con sus ambiciones y sus rivalidades, sumiendo al reino en una parálisis política y en una profunda crisis institucional. En el año 1415, el joven y ambicioso rey Enrique V de Inglaterra,
aprovechando la debilidad y las divisiones internas de Francia. Había desembarcado en Normandía y había infligido a los franceses una derrota militar humillante, aplastante y casi definitiva en la célebre batalla de Azincourt. En aquella jornada aciaga, la flor innata de la caballería y la nobleza francesa fue diezmada por los arqueros ingleses, abriendo de par en par el camino para la conquista sistemática por parte de los ingleses de gran parte del norte de Francia, incluida la propia y simbólica capital, París, que cayó en manos anglo-borgoñonas en 1420. Ese mismo año, en un acto de traición y humillación sin precedentes, se firmó el infame Tratado de Troyes. En virtud de este tratado, el demente rey Carlos VI, bajo la nefasta influencia de su esposa, la reina Isabel de Baviera, una mujer ambiciosa y despreocupada por los intereses de su hijo, y del poderoso duque de Borgoña, llegó al extremo de desheredar a su propio hijo, el delfín Carlos, reconociendo al rey de Inglaterra, Enrique V, y a sus futuros sucesores, como los legítimos herederos al trono de Francia. El tratado establecía además el matrimonio de Enrique V con Catalina de Valois, hija de Carlos VI, uniendo así las dos coronas en la persona del futuro hijo de esta unión. Aunque Enrique V de Inglaterra murió prematuramente en 1422, apenas 2 años después de la firma del tratado, y Carlos VI de Francia lo siguió a la tumba pocos meses después, las disposiciones de Troyes siguieron en vigor. El hijo de Enrique V y Catalina, el niño Enrique VI de Inglaterra, que apenas contaba unos meses de edad, fue proclamado también rey de Francia, y los ingleses, con el apoyo crucial de sus aliados borgoñones, controlaban de manera efectiva la mayor parte del territorio francés situado al norte del río Loira, incluyendo la importante ciudad de Reims, el lugar tradicional y sagrado de la coronación de los reyes de Francia. El delfín Carlos, el legítimo heredero de la dinastía Valois, se había visto obligado a refugiarse al sur del Loira, estableciendo su precaria corte en la ciudad de Chinon. Sin apenas recursos económicos, con un ejército desmoralizado y en harapos, y con el apoyo de una nobleza dividida y a menudo poco fiable, Carlos era, en la práctica, un rey sin corona y casi sin reino, cuya legitimidad era cuestionada por muchos, tanto dentro como fuera de Francia, y cuya causa parecía irremediablemente perdida. Se le conocía despectivamente como el rey de Bourges, en alusión a la escasa extensión de los territorios que aún controlaba. En este ambiente de profunda crisis nacional, de ocupación extranjera, de guerra civil endémica, de miseria generalizada y de una desesperanza que parecía haber calado hasta los huesos de la nación, nació, alrededor del año 1412, la fecha exacta sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, en la pequeña y entonces oscura aldea de Domremy, situada en la región de Lorena, en la frontera este del Reino de Francia, una niña llamada Jeanne, o Juana, como pasaría a la historia. Pertenecía a una familia de campesinos relativamente acomodados para los estándares de la época, Jacques d'Arc e Isabelle Romé, cuyo apellido, Romé, podría indicar que algún antepasado suyo había peregrinado a Roma. Eran gente piadosa, trabajadora, respetada en su comunidad y profundamente arraigada en las tradiciones ancestrales y en la fe católica de la Francia rural. Juana creció en un entorno profundamente marcado por la guerra, la violencia y la inseguridad constante. Su aldea natal, Domremy, aunque situada en un territorio que se mantenía formalmente leal al delfín Carlos, sufría incursiones esporádicas de bandas armadas borgoñonas e inglesas, y la joven Juana fue testigo desde su más tierna infancia de la miseria, el miedo, la destrucción y la humillación que la guerra infligía a su pueblo y a su familia. Estas experiencias tempranas forjaron en ella un carácter fuerte, un profundo sentido de la justicia y una compasión sincera por el sufrimiento de los humildes. No recibió una educación formal en letras, era completamente analfabeta, como la inmensa mayoría de las mujeres y de los campesinos de su tiempo, y firmaba con una simple cruz. Sin embargo, su madre, Isabelle Romé, una mujer de gran piedad y fortaleza, le inculcó desde niña una profunda fe religiosa, un conocimiento de las oraciones fundamentales, de las vidas de los santos más populares y de los principios básicos de la doctrina cristiana. Juana era conocida en su aldea por su devoción excepcional, por su inclinación hacia la oración frecuente y solitaria, por su asistencia asidua a la iglesia
y por su caridad hacia los pobres y los enfermos, cualidades que la distinguían de otras niñas de su edad y que ya apuntaban hacia una sensibilidad espiritual fuera de lo común. Alrededor de los 13 años de edad, según su propio y reiterado testimonio posterior durante el proceso judicial que la llevaría a la hoguera, Juana comenzó a experimentar fenómenos místicos extraordinarios y profundamente transformadores. Escuchaba voces celestiales, claras y distintas, que ella identificaba sin dudar como provenientes directamente de Dios, y tenía visiones de santos y ángeles que se le aparecían envueltos en una luz deslumbrante. Las principales figuras celestiales que se le manifestaban eran, según ella, San Miguel Arcángel, el guerrero celestial patrón de Francia, Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir, símbolo de la sabiduría y la pureza, y Santa Margarita de Antioquía, otra virgen y mártir, invocada para la protección en los partos y en los momentos de peligro. Estas voces, que al principio fueron esporádicas y confusas, se hicieron con el tiempo más frecuentes, más claras y más apremiantes, y le encomendaron una misión que parecía absolutamente imposible y descabellada para una joven campesina, analfabeta, sin ninguna experiencia militar ni política, y sin ningún tipo de influencia social. Debía expulsar a los invasores ingleses de Francia, debía levantar el asedio de la estratégica ciudad de Orleans. Un enclave clave en el curso del río Loira, que se encontraba sitiada por los ingleses desde hacía meses y cuya caída inminente habría supuesto un golpe casi definitivo y quizás mortal para la causa del Delfín Carlos, y, lo que era aún más importante y simbólico, debía conducir al Delfín Carlos a la ciudad de Reims a través de territorio hostil, para que fuera solemnemente ungido y coronado como rey legítimo de Francia en su catedral, restaurando así la unidad del reino, la autoridad de la monarquía y la soberanía de Francia bajo la protección divina. Durante varios años, Juana guardó en el más profundo secreto estas revelaciones y esta misión extraordinaria, compartiéndolas únicamente y con mucha cautela con su confesor local y quizás con algunas personas de su más íntimo entorno familiar. Pero a medida que la situación política y militar de Francia empeoraba día a día, a medida que el sufrimiento de su pueblo se hacía más insoportable, y a medida que las voces celestiales se hacían más insistentes, más claras y más apremiantes en sus mandatos, Juana sintió con una certeza interior irrefutable que no podía eludir por más tiempo el llamado divino, que debía obedecer a Dios por encima de cualquier otra consideración humana. En el invierno de 1428 a 1429, con apenas 16 o 17 años de edad, en un acto de una audacia y una fe asombrosas, abandonó su aldea natal de Domremy y se dirigió, acompañada por un pariente, a la cercana ciudad fortificada de Vaucouleurs, una de las pocas plazas fuertes de la región que aún se mantenía leal al Delfín Carlos. Allí, buscó con insistencia una entrevista con el capitán Robert de Baudricourt, el rudo y escéptico comandante de la guarnición local, con el fin de solicitarle una escolta de hombres de armas que la llevaran sana y salva hasta Chinon, donde se encontraba la precaria corte del Delfín Carlos. Su petición inicial, como era de esperar, fue rechazada con incredulidad, con desdén e incluso con burla. ¿Qué podía ofrecer una simple muchacha campesina, una visionaria que afirmaba hablar con Dios y con los santos, a un ejército desmoralizado por las continuas derrotas y a un rey desesperado y sin recursos? Sin embargo, la persistencia inquebrantable de Juana, su convicción absoluta en la veracidad de su misión divina, su carisma personal natural, y quizás también el sorprendente cumplimiento de algunas predicciones que ella había hecho sobre el curso de la guerra, como la derrota francesa en la batalla de los Arenques, cerca de Orleans, que ella anunció antes de que llegara la noticia oficial, comenzaron a impresionar profundamente a Baudricourt y a algunos de sus hombres más cercanos. Un antiguo y popular proverbio francés, que circulaba con insistencia por la región de Lorena en aquellos tiempos de profunda desdicha y humillación nacional, decía que Francia sería perdida por una mujer, en alusión a la reina Isabel de Baviera, la esposa de Carlos VI, quien había firmado el Tratado de Troyes que desheredaba a su propio hijo, y sería salvada por una doncella virgen de las fronteras de Lorena. ¿Sería esta joven Juana, tan extraña, tan piadosa y tan determinada, la doncella anunciada por la profecía? La fe popular, en una época de profunda religiosidad,
de crisis generalizada y de búsqueda desesperada de signos de esperanza y de intervención divina, estaba más que dispuesta a creer en lo milagroso, en lo extraordinario. Finalmente, tras varios intentos fallidos y muchas dificultades, y quizás también presionado por la opinión pública local que comenzaba a ver en Juana a una enviada de Dios, Robert de Baudricourt accedió a la insistente petición de la joven. Le proporcionó una pequeña pero aguerrida escolta de hombres de armas, le hizo cortar el cabello al estilo masculino, como los soldados, y la vistió con ropas de hombre, un jubón, calzas y botas, tanto por razones obvias de seguridad y comodidad durante el largo y peligroso viaje a caballo a través de territorio hostil, controlado por ingleses y borgoñones, como quizás también para subrayar el carácter extraordinario, casi sobrenatural y andrógino de su misión divina. En febrero de 1429, Juana de Arco, la doncella de Lorena, emprendió su legendario y audaz viaje de 11 días a caballo desde Vaucouleurs hasta Chinon, un viaje que no solo cambiaría para siempre su propio y humilde destino, sino también, de manera casi milagrosa, el de todo el reino de Francia. La corona incierta y casi perdida del delfín Carlos, y con ella el futuro de una nación al borde del abismo, pendía ahora, en gran medida, de la fe inquebrantable, del coraje indomable y de las misteriosas y poderosas voces celestiales de una joven e iletrada campesina de la frontera de Lorena. Un profundo enigma, una pregunta cargada de implicaciones, se cernía sobre su figura desde el primer momento. ¿Era realmente una enviada de Dios, una santa inspirada, o era una ilusa, una visionaria trastornada, o incluso, como pronto comenzarían a susurrar sus enemigos, una peligrosa impostora o una astuta hechicera? El delfín Carlos y su escéptica y dividida corte pronto tendrían que enfrentarse a este dilema y tomar una decisión trascendental. Y un objeto simbólico, una espada que, según las precisas indicaciones de Juana, le sería revelada por sus voces y que encontraría milagrosamente enterrada detrás del altar de la iglesia de Santa Catalina de Fierbois, un lugar que ella nunca había visitado, se convertiría en uno de los emblemas más poderosos de su misión divina y en un nuevo y fascinante misterio que añadiera a su ya de por sí extraordinaria y casi increíble historia. Era esta espada, marcada con 5 cruces, la legendaria espada de Carlos Martel, el salvador de la cristiandad en Poitiers. La leyenda comenzaba a tejerse con hilos de fe y de acero. La llegada de Juana de Arco a la corte errante y desmoralizada del delfín Carlos, en el imponente castillo de Chinon, en el corazón del valle del Loira, a principios de marzo de 1429, marcó el inicio de la fase más espectacular, más decisiva, y al mismo tiempo más controvertida y enigmática de su breve pero increíblemente intensa vida pública. El delfín Carlos, un joven que entonces contaba 26 años de edad, se encontraba en una situación política, militar y personal absolutamente desesperada. Su carácter, marcado por una profunda melancolía, una inveterada indecisión y un escepticismo casi patológico tras años de continuas derrotas, humillaciones y traiciones, no era precisamente el de un líder carismático capaz de aglutinar las escasas fuerzas que aún le quedaban y de invertir el curso aparentemente inexorable de la guerra. Su propia legitimidad como heredero al trono de Francia era ampliamente cuestionada, no solo por los ingleses y borgoñones, sino incluso por algunos de sus propios partidarios, debido a las dudas que su madre, Isabel de Baviera, había sembrado sobre su paternidad. Sus recursos económicos eran prácticamente inexistentes, su tesoro estaba vacío, y la moral de sus escasas tropas y de sus desmoralizados seguidores estaba por los suelos, al borde mismo de la rendición o la deserción. Para colmo de males, la estratégica y simbólicamente importante ciudad de Orleans, un enclave crucial en el curso del río Loira y la última gran barrera que impedía a los ingleses avanzar hacia el sur y conquistar los pocos territorios que aún permanecían leales al delfín, se encontraba sitiada por un poderoso ejército inglés desde hacía varios meses, y su caída, que parecía inminente a pesar de la heroica resistencia de sus habitantes, habría supuesto con toda probabilidad un golpe casi definitivo, quizás mortal, para la causa de los Valois y para la propia supervivencia de Francia como reino independiente. En este contexto de profundo pesimismo, de resignación generalizada y de búsqueda desesperada de un milagro,
la aparición en Chinon de una joven campesina, iletrada y desconocida, que afirmaba con una seguridad y una convicción desconcertantes haber sido enviada directamente por Dios para salvar a Francia, para levantar el asedio de Orleans y para conducir al Delfín a Reims para ser solemnemente coronado rey, fue recibida en la corte con una compleja y previsible mezcla de profundo escepticismo, de abierta burla por parte de los consejeros más pragmáticos y descreídos, de creciente curiosidad y también, en algunos corazones agotados por la desgracia, de una tenue y casi irracional esperanza. Juana, vestida con las ropas masculinas que ya no abandonaría hasta casi el final de su vida, y mostrando una sorprendente seguridad en sí misma y en su misión divina que contrastaba vivamente con su origen humilde y su falta de experiencia mundana, fue sometida durante varios días a una serie de rigurosos y a menudo hostiles interrogatorios por parte de un consejo de teólogos, juristas y altos dignatarios de la corte del Delfín. Estos hombres, muchos de ellos escépticos o abiertamente contrarios a dar crédito a las afirmaciones de una pastorcilla iluminada, intentaron por todos los medios determinar la verdadera naturaleza de sus supuestas visiones y revelaciones, la ortodoxia de su fe y, sobre todo, si no se trataba de una impostora, de una loca o, peor aún, de una enviada del diablo destinada a engañar y a perder al Delfín y a lo que quedaba del reino. A pesar de su evidente analfabetismo, de su nula formación teológica formal y de su desconocimiento de las sutilezas de la diplomacia y la política cortesana, Juana respondió a todas las preguntas, incluso a las más capciosas e impertinentes, con una inteligencia natural asombrosa, con una franqueza y una simplicidad desarmantes, y con una convicción tan profunda y tan serena en la veracidad de su misión divina que comenzó a impresionar seriamente a muchos de sus examinadores, incluso a los más escépticos. Según la leyenda popular, embellecida sin duda por la tradición posterior, pero que quizás contenga un núcleo de verdad, y con el fin de poner a prueba sus supuestos dones sobrenaturales, el Delfín Carlos se ocultó deliberadamente entre la multitud de sus cortesanos durante la primera audiencia formal que concedió a Juana en el gran salón del castillo de Chinon. Sin embargo, Juana, guiada según ella por sus voces celestiales, lo reconoció de inmediato entre todos los presentes, a pesar de que nunca lo había visto antes y de que él iba vestido de manera sencilla para no destacar. Se arrodilló con humildad ante él, lo saludó como el verdadero y legítimo heredero del trono de Francia y le comunicó con firmeza el mensaje divino que traía. Dios quería que él fuera coronado rey y que ella lo ayudaría a lograrlo. También se cuenta, y este episodio es aún más misterioso y crucial, que Juana le reveló en una conversación privada ciertos detalles o preocupaciones íntimas del Delfín, un secreto del rey que solo él podía conocer y que lo atormentaba profundamente, quizás relacionado con las dudas sobre su propia legitimidad o con alguna plegaria personal que había dirigido a Dios en su desesperación. Esta revelación, cuyo contenido exacto nunca fue desvelado por ninguno de los dos, contribuyó de manera decisiva a convencer al escéptico y atribulado Delfín de la posible autenticidad de la misión de Juana, o al menos, a considerar seriamente la posibilidad de utilizarla como un instrumento providencial para levantar la moral de sus tropas, para cohesionar a sus partidarios y para infundir un nuevo ánimo en un pueblo francés sumido en la desesperación. Tras este primer y crucial encuentro, y a pesar de las reticencias de algunos de sus consejeros más influyentes, como el poderoso Georges de la Tremouille, que veían en Juana una amenaza a su propia influencia o un peligroso factor de inestabilidad, el Delfín decidió someterla a un examen teológico más exhaustivo y formal en la ciudad de Poitiers. Allí, durante varias semanas, Juana fue interrogada minuciosamente por una comisión de reputados doctores en teología y juristas de la Universidad de París, refugiados en Poitiers, quienes, tras un examen riguroso de sus creencias, de sus visiones y de su conducta moral, no encontraron en ella nada que fuera contrario a la fe católica ni indicio alguno de herejía o de engaño. Además, y esto era un requisito fundamental en la mentalidad de la época para validar la autenticidad de una enviada divina, se verificó su virginidad mediante un examen realizado por damas de la corte, un signo de pureza y de elección divina que reforzó su credibilidad. Finalmente,
acuciado por la desesperada situación militar en Orleans, que estaba a punto de caer, y quizás influenciado por algunos de sus consejeros más audaces o más desesperados, como Yolanda de Aragón, su suegra, una mujer de gran inteligencia política que vio en Juana una oportunidad única, el delfín Carlos tomó la arriesgada pero trascendental decisión de confiar en la joven campesina y de concederle, al menos en parte, lo que ella con tanta insistencia pedía. Se le proporcionó un pequeño ejército, se le permitió diseñar su propio estandarte blanco, donde figuraban la imagen de Dios Padre bendiciendo una flor de lis, Jesucristo en majestad entre dos ángeles, y los nombres de Jesús y María. Se le entregó una armadura blanca hecha a su medida, que la haría parecer un arcángel en el campo de batalla, y lo más importante, se le dio la oportunidad de dirigirse a la sitiada ciudad de Orleans para intentar levantar el asedio. La decisión de Carlos, aunque tomada con muchas dudas y vacilaciones, resultó ser un auténtico golpe maestro desde el punto de vista psicológico, propagandístico y, en última instancia, militar. La noticia de la llegada de la doncella de Lorena, la Pucelle, la enviada de Dios que venía a salvar a Francia, se extendió como la pólvora entre las desmoralizadas tropas francesas y entre la hambrienta y asediada población de Orleans, infundiendo en todos ellos un nuevo y extraordinario fervor religioso y un renacido ardor patriótico. Los soldados, que hasta entonces se sentían abandonados a su suerte y al borde de la rendición, vieron de repente en la figura frágil pero decidida de Juana un símbolo tangible de la esperanza, una líder carismática e inspirada por el cielo que los conduciría infaliblemente a la victoria. Juana, aunque carecía por completo de experiencia militar previa, demostró desde el primer momento poseer un coraje personal extraordinario, una energía física y moral contagiosa, y un sorprendente y casi innato sentido común táctico, que a menudo dejaba perplejos a los veteranos y experimentados capitanes del ejército francés, como La Hire, Dunois, el bastardo de Orleans, comandante de la defensa de la ciudad, o el futuro y siniestro Gilles de Rais. Vestida con su resplandeciente armadura blanca, que la hacía destacar en el campo de batalla, y portando con orgullo su estandarte sagrado, se puso al frente de las tropas, las arengó con palabras sencillas pero cargadas de una convicción arrebatadora, les impuso una mayor disciplina moral y religiosa, prohibiendo la blasfemia, el juego, el saqueo y la presencia de prostitutas en el campamento, y las condujo con una audacia, una determinación y una fe en la victoria que asombraron y contagiaron a todos. El 29 de abril de 1429, tras superar no pocas dificultades y peligros, Juana logró entrar triunfalmente en la ciudad de Orleans, burlando el cerco inglés y llevando consigo un importante convoy de víveres que fue recibido con un júbilo indescriptible por la población asediada, que vio en su llegada un auténtico milagro. En los días siguientes, bajo su inspiración directa y su liderazgo indiscutible en el campo de batalla, aunque las decisiones tácticas finales seguían correspondiendo a los capitanes experimentados, las tropas francesas, que hasta entonces habían adoptado una actitud mayoritariamente defensiva y pasiva, lanzaron una serie de ataques audaces, coordinados y sorprendentemente exitosos contra las principales fortificaciones, las bastillas o boulevards, que los ingleses habían construido alrededor de la ciudad. A pesar de ser herida por una flecha inglesa en el hombro durante el encarnizado asalto a la fortaleza de Les Tourelles, uno de los puntos clave del cerco, Juana se negó rotundamente a retirarse del combate. Según la leyenda, arrancó la saeta con sus propias manos, se hizo una cura somera y regresó al frente de batalla para animar a sus hombres y conducirlos a la victoria final en aquel sector. Su ejemplo de valor indomable y de fe inquebrantable en el triunfo de su causa resultó absolutamente decisivo. El 8 de mayo de 1429, apenas 9 días después de su llegada a Orleans, los ingleses, completamente desmoralizados por las continuas derrotas sufridas, por la pérdida de algunos de sus mejores capitanes y de sus posiciones estratégicas, y por el temor supersticioso que les inspiraba la figura de aquella hechicera o enviada del diablo francesa que parecía invulnerable, levantaron ignominiosamente el asedio de Orleans y se retiraron en desorden hacia el norte. La victoria de Orleans, la primera gran victoria francesa en muchos años, fue un punto de inflexión crucial y determinante
en el largo y sangriento curso de la Guerra de los 100 Años. No solo salvó a la estratégica ciudad de caer en manos inglesas, lo que habría tenido consecuencias catastróficas para la causa del Delfín, sino que también tuvo un impacto psicológico inmenso en ambos bandos. Demostró de manera concluyente que los ingleses no eran invencibles, devolvió la confianza y el orgullo al ejército francés y, sobre todo, legitimó de manera espectacular la causa del Delfín Carlos y la aparente misión divina de Juana de Arco. La doncella de Orleans, como comenzó a ser conocida en toda Francia y en Europa, se convirtió de la noche a la mañana en una heroína nacional, en un símbolo viviente de la resistencia francesa contra el invasor y en la encarnación misma de la esperanza de todo un pueblo que anhelaba la paz y la liberación. Tras la resonante y casi milagrosa liberación de Orleans, Juana, siempre guiada por sus voces, instó con vehemencia al Delfín a marchar sin más demora hacia la ciudad de Reims para ser coronado rey, tal como, según ella, le había sido divinamente encomendado. A pesar de las persistentes dudas y las comprensibles vacilaciones de algunos de sus consejeros más influyentes, que preferían una estrategia militar más cauta y la consolidación previa de las conquistas en el Valle del Loira, Carlos se dejó finalmente convencer por el entusiasmo arrollador, la fe inquebrantable y la determinación férrea de Juana. La llamada campaña del Loira, que siguió inmediatamente a la victoria de Orleans, fue una asombrosa sucesión de triunfos militares para el ejército francés, con la rápida toma de importantes ciudades y plazas fuertes en manos inglesas como Jargeau, Meung-sur-Loire y Beaugency, y culminando con la aplastante y decisiva victoria en la batalla de Patay, el 18 de junio de 1429. En Patay, la caballería francesa, siguiendo las tácticas audaces y agresivas inspiradas por Juana, destrozó por completo al ejército inglés de refresco que acudía en auxilio de sus compatriotas, capturando a uno de sus principales jefes militares, Lord Talbot. El camino hacia Reims, la ciudad sagrada de la coronación, estaba ahora completamente abierto y despejado de enemigos. El 17 de julio de 1429, en la majestuosa catedral de Reims, el lugar sagrado donde tradicionalmente se coronaba y se ungía a los reyes de Francia, desde tiempos inmemoriales, el Delfín Carlos fue solemnemente ungido con el santo óleo de la Sainte-Ampoule y coronado como Carlos VII, rey de Francia, en una ceremonia cargada de un profundo simbolismo religioso y político. Juana de Arco, vestida con su armadura y portando su estandarte blanco junto al altar, ocupó un lugar de honor y de máxima relevancia en la ceremonia, viendo cumplida así una parte fundamental y esencial de la misión que le había sido encomendada por sus voces celestiales. Para muchos de los presentes, y para la propia Juana, aquel fue sin duda el momento culminante, la apoteosis de su extraordinaria y casi increíble trayectoria. Sin embargo, y aquí la ironía del destino se cierne con toda su crueldad, la espiral descendente, aunque aún no perceptible para la mayoría de sus contemporáneos, ni quizás para ella misma, ya había comenzado a girar de manera inexorable. Tras la euforia de la coronación de Reims, la situación política y militar se volvió, paradójicamente, más compleja, más ambigua y más peligrosa para Juana. Ella, impulsada por sus voces y por su fe inquebrantable en la necesidad de una victoria total y definitiva sobre los ingleses, abogaba con pasión y vehemencia por un ataque inmediato y audaz sobre la propia ciudad de París, la capital del reino, que seguía ocupada por los ingleses y sus aliados borgoñones. Creía firmemente que la toma de París sería el golpe de gracia que expulsaría definitivamente a los ingleses de Francia y consolidaría de manera irreversible el poder de Carlos VII sobre todo el territorio. Sin embargo, el rey y muchos de sus consejeros más influyentes, especialmente aquellos de talante más pragmático y menos idealista, como el propio La Tremouille, se mostraron cada vez más reticentes a emprender una empresa militar tan arriesgada, tan costosa y de resultado tan incierto. Preferían, en cambio, una política mucho más cauta, basada en la consolidación gradual de los territorios ya recuperados, en el desgaste progresivo del enemigo y, sobre todo, en la búsqueda de una paz negociada con el poderoso duque de Borgoña, cuya alianza con los ingleses era el principal obstáculo para la reunificación del reino.
Este profundo y creciente desacuerdo estratégico entre Juana, la guerrera inspirada que confiaba ciegamente en la ayuda divina, y la corte real, cada vez más inclinada hacia la diplomacia, las treguas y los compromisos políticos, comenzó a generar serias tensiones y a minar de manera progresiva la influencia y la credibilidad de la doncella. El fallido y sangriento asalto a París, que finalmente se intentó en septiembre de 1429 bajo la presión de Juana pero con escaso apoyo real, resultó ser un fracaso estrepitoso. Juana fue herida de nuevo en combate, esta vez por una saeta de ballesta en el muslo, y el ejército real, desmoralizado y mal dirigido, se vio obligado a retirarse ignominiosamente. Este revés militar, el primero de importancia en la hasta entonces impecable carrera de Juana, fue hábilmente aprovechado por sus numerosos detractores en la corte para cuestionar abiertamente la autenticidad de su inspiración divina, para sembrar dudas sobre la conveniencia de seguir sus arriesgados consejos militares y para minar su popularidad entre los soldados. La buena estrella de Juana, aquella que la había guiado de victoria en victoria, parecía comenzar a declinar de manera preocupante. A pesar de algunos éxitos militares menores en los meses siguientes, y de haber sido formalmente ennoblecida por el rey Carlos VII junto con toda su familia como recompensa por sus servicios, Juana se sentía cada vez más frustrada, más aislada y más impotente ante la creciente inacción del rey, quien parecía mucho más interesado en las treguas temporales con el duque de Borgoña, en los placeres de la vida cortesana y en las intrigas de sus favoritos, que en continuar la guerra con la energía y la determinación que Juana consideraba necesarias. Sus voces, según ella, la apremiaban a continuar la lucha sin descanso, a no ceder ante el enemigo, pero el rey y sus consejeros parecían sordos a sus ruegos y a sus advertencias. La espiral de la guerra y de la política, que la había elevado a la cima de la gloria y de la fama en apenas unos meses, comenzaba ahora, de manera inexorable, a arrastrarla hacia un destino cada vez más incierto, más solitario y más peligroso. Y un nuevo y terrible elemento de misterio, o quizás de fría y calculada traición, comenzó a tomar forma en la sombra. Estaba el rey Carlos VII, el mismo al que ella había devuelto la corona y la esperanza, realmente comprometido con la causa de Juana y con la liberación total de Francia, o la había utilizado simplemente como un mero instrumento providencial para su coronación, como un símbolo útil para levantar la moral popular, y ahora, una vez alcanzados sus objetivos más inmediatos, estaba dispuesto a abandonarla a su suerte, a sacrificarla en el altar de la razón de Estado o de la conveniencia política, considerándola quizás un personaje demasiado popular, demasiado independiente, demasiado difícil de controlar y, en última instancia, prescindible? La revelación parcial y amarga de esta terrible verdad no tardaría, por desgracia, en llegar, sellando el destino trágico de la doncella de Orleans. La sombra ominosa y cada vez más densa del verdugo, que hasta entonces solo había sido una amenaza lejana, abstracta y quizás inimaginable para la joven y aparentemente invulnerable Juana de Arco, comenzó a proyectarse de manera tangible, directa y profundamente amenazante sobre su figura a medida que el crucial y fatídico año de 1430 avanzaba inexorablemente. Tras el amargo fracaso del asalto a París en septiembre del año anterior, y ante la creciente y evidente reticencia del rey Carlos VII a emprender nuevas y audaces campañas militares de envergadura que pudieran poner en peligro las precarias treguas alcanzadas con el duque de Borgoña, la posición de Juana en la corte real y en la jerarquía del ejército francés se fue debilitando de manera progresiva y alarmante. Aunque seguía siendo inmensamente popular y venerada entre el pueblo llano y entre muchos de sus leales soldados, que veían en ella no solo a una líder militar excepcional, sino también a un auténtico símbolo de la esperanza nacional y de la intervención divina en los asuntos de Francia, sus enemigos políticos y militares, tanto en el bando francés como, por supuesto, y de manera mucho más virulenta, en el inglés y el borgoñón, eran cada vez más numerosos, más poderosos y más decididos a acabar con su influencia, y si fuera posible, con su propia existencia. Los profundos celos que despertaba su extraordinaria fama y su popularidad sin precedentes, la envidia mal disimulada por su aparente influencia sobre el rey, aunque ésta fuera en realidad cada vez más menguante y cuestionada,
El temor que infundía su radicalismo religioso y su patriotismo intransigente, que chocaban con los intereses más pragmáticos y acomodaticios de muchos nobles y consejeros reales, y el persistente y extendido escepticismo sobre la verdadera naturaleza de sus voces y de sus visiones celestiales, que muchos seguían considerando producto de la histeria, del engaño o incluso de la brujería, se conjugaron para crear un ambiente de creciente hostilidad, de sorda intriga y de palpable peligro en torno a su persona. Juana, plenamente consciente de este aislamiento progresivo y profundamente frustrada por la parálisis y la inacción del rey, quien parecía mucho más interesado en las sutilezas de la diplomacia, en las ventajas de las treguas temporales con el astuto duque de Borgoña y en los placeres y las distracciones de la vida cortesana, que en continuar la guerra con la energía y la determinación que ella consideraba imprescindibles para la liberación total de Francia, decidió, en un acto de audacia y quizás de desesperación, actuar por su cuenta, o al menos con una autonomía cada vez mayor respecto a las directrices de la corte. Al frente de una pequeña pero aguerrida tropa de voluntarios y mercenarios que aún le guardaban una lealtad incondicional, reanudó sus actividades militares en la primavera de 1430, acudiendo en ayuda de la estratégica ciudad de Compiègne, situada al norte de París, en la región de Picardía, que estaba siendo asediada por un poderoso ejército borgoñón, aliado de los ingleses. Fue durante una salida arriesgada y mal calculada de la ciudad, en la tarde del 23 de mayo de 1430, cuando se produjo la catástrofe que sellaría trágicamente su destino y que la pondría en el camino irreversible hacia la hoguera de Rouen. Atrapada en una emboscada en las afueras de Compiègne, entre las murallas de la ciudad, cuyas puertas, según algunas versiones controvertidas, se cerraron prematuramente a sus espaldas, ya fuera por accidente, por pánico, o, como algunos han sugerido, por una oscura traición urdida por el gobernador de la plaza, Guillermo de Flavy, quien quizás sentía celos de la fama de Juana o actuaba bajo órdenes superiores, y las fuerzas enemigas borgoñonas que la rodeaban por todas partes. Juana, a pesar de luchar con su habitual y legendario coraje, fue finalmente derribada de su caballo y capturada por un arquero picardo al servicio de Juan de Luxemburgo, conde de Ligny, un importante y codicioso noble vasallo del duque de Borgoña. Su captura fue recibida con un júbilo indescriptible y con un alivio palpable por los borgoñones y muy especialmente por los ingleses. Para ellos, Juana de Arco no era sólo una temible y carismática enemiga militar que había cambiado el curso de la guerra y había puesto en jaque sus ambiciones en Francia. Era también, y esto era quizás aún más importante desde el punto de vista ideológico y propagandístico, una peligrosa hereje, una hechicera blasfema, una enviada del diablo, cuya eliminación física y, sobre todo, cuya condena moral y religiosa eran fundamentales para desacreditar la causa de Carlos VII, para minar la legitimidad de su coronación en Reims y para restaurar la moral de sus propias tropas, profundamente afectadas por el temor supersticioso que les inspiraba la figura de la doncella. A partir de ese fatídico día de mayo, comenzó para Juana un largo, penoso y humillante cautiverio, que la llevaría, encadenada y vigilada de cerca, por diversas fortalezas y castillos borgoñones, como el de Beaulieu-le-Fontaine y posteriormente el de Beauvoir, mientras sus captores negociaban febrilmente su posible rescate, o, lo que resultaría mucho más lucrativo para ellos, su entrega a los ingleses, quienes estaban dispuestos a pagar una enorme suma de dinero por tenerla en su poder. Durante este periodo de cautiverio, Juana, a pesar de la dureza de sus condiciones y de la incertidumbre sobre su futuro, no perdió la esperanza e intentó escapar en varias ocasiones, demostrando una vez más su indomable coraje y su férrea determinación por seguir luchando por la liberación de Francia. En una de estas tentativas, llegó incluso a saltar desde lo alto de una torre del castillo de Beauvoir, una caída de casi 20 metros que la dejó gravemente herida e inconsciente, pero milagrosamente viva. Este acto desesperado fue interpretado por algunos de sus contemporáneos como un intento de suicidio, lo que habría sido un grave pecado a los ojos de la Iglesia y habría dañado seriamente su reputación de enviada divina, mientras que otros lo vieron como una prueba más de su valentía y de su deseo irrefrenable de reunirse con sus tropas y continuar la lucha. Mientras tanto,
Y esto constituye uno de los episodios más oscuros y controvertidos de su historia. El rey Carlos VII, aquel a quien Juana había llevado literalmente al trono y había devuelto la esperanza y la legitimidad, hizo muy poco, o prácticamente nada, por intentar rescatarla o por negociar su liberación. A diferencia de lo que era costumbre en la época para los prisioneros de guerra de alto rango o de gran valor simbólico, el rey de Francia no ofreció un rescate económico significativo por ella, ni emprendió ninguna acción militar de envergadura para intentar liberarla de manos de los borgoñones, ni ejerció una presión diplomática contundente sobre el duque de Borgoña, con quien paradójicamente estaba intentando negociar una paz por separado. Esta inacción del rey, esta aparente indiferencia ante la suerte de la mujer que tanto había hecho por él y por su causa, ha sido objeto de un intenso y apasionado debate histórico durante siglos, y ha alimentado con fuerza la tesis de una traición deliberada, o al menos, de un abandono culpable y cínico. ¿Temía acaso Carlos VII que una Juana libre, victoriosa y enormemente popular entre el pueblo y el ejército, pudiera eclipsar su propia autoridad real o interferir en sus planes políticos y diplomáticos? Consideraba quizás que la doncella ya había cumplido su misión providencial con la coronación de Reims y que ahora, con sus exigencias de continuar la guerra a ultranza, se había convertido en un personaje incómodo, incontrolable y políticamente inconveniente? ¿O simplemente carecía de los medios económicos o de la voluntad política necesaria para enfrentarse abiertamente a los poderosos borgoñones y a los temibles ingleses por la liberación de una simple campesina de Lorena, por muy heroica y popular que ésta hubiera sido? La respuesta a estas preguntas sigue siendo, en gran medida, incierta y objeto de múltiples interpretaciones, pero la pasividad y el silencio del rey francés ante la suerte de la doncella de Orleans constituyen, sin duda alguna, una de las manchas más oscuras y vergonzosas de su por lo demás exitoso reinado. Finalmente, tras varios meses de tensas negociaciones y el pago de una importante suma de dinero, 10.000 libras tornesas, una cantidad considerable para la época, Juan de Luxemburgo, más interesado en el beneficio económico que en las consideraciones políticas o morales, entregó a Juana a los ingleses. Estos, ansiosos por tener en su poder a la mujer que tanto daño había infligido a su causa, la trasladaron de inmediato a la ciudad de Rouen, la capital de la Normandía ocupada y el principal centro de su poder político y militar en Francia. Allí, a principios del año 1431, en el imponente castillo de Bouvreuil, comenzaría el largo, inicuo y meticulosamente orquestado proceso judicial que, como todos sabían de antemano, estaba destinado a llevarla inexorablemente a la hoguera. El juicio de Juana de Arco no fue, en puridad, un proceso ordinario por crímenes de guerra, como podría haber correspondido a una prisionera capturada en combate, aunque fuera una mujer. Fue, desde el principio hasta el fin, un juicio eclesiástico por herejía, cuidadosamente diseñado y manipulado por las autoridades inglesas con un objetivo político fundamental: desacreditarla moral y religiosamente a ella, y por extensión, invalidar la causa y la legitimidad del rey Carlos VII, cuya coronación en Reims se había basado en gran medida en la supuesta inspiración divina y en las victorias militares de la doncella. Si se lograba demostrar que Juana era una hereje, una bruja, una blasfema o una simple impostora engañada por el diablo, entonces la legitimidad de Carlos VII como rey de Francia quedaría seriamente comprometida a los ojos de sus súbditos y de la cristiandad entera, y la causa inglesa, que defendía los derechos de Enrique VI al trono francés, se vería enormemente reforzada tanto moral como políticamente. El tribunal que la juzgó, aunque formalmente eclesiástico, estaba compuesto en su inmensa mayoría por clérigos y teólogos franceses, muchos de ellos pertenecientes a la influyente y en aquel momento pro-inglesa Universidad de París, y estaba presidido con mano de hierro por Pierre Cochon, el obispo de Beauvais, un hombre ambicioso, astuto, de gran cultura teológica, pero de una catadura moral más que dudosa, y completamente sometido a los intereses y a las directrices de los ocupantes ingleses. Durante meses, desde febrero hasta mayo de 1431, Juana fue sometida a una serie interminable de agotadores interrogatorios públicos y privados, en los que sus jueces, muchos de ellos expertos en teología y derecho canónico,
Intentaron por todos los medios hacerla caer en contradicciones doctrinales, confundirla con preguntas capciosas y enrevesadas sobre intrincados puntos de fe y moral, y arrancarle a cualquier precio confesiones de herejía, de brujería o de pacto con el diablo. Encerrada en condiciones muy duras en una celda oscura, húmeda y fría del castillo de Rouen, encadenada y vigilada constantemente día y noche por rudos y a menudo irrespetuosos soldados ingleses, que según algunos testimonios de la época, la sometieron a vejaciones, a insultos y a amenazas de violencia física y sexual, privada de una asistencia espiritual adecuada e imparcial, y sin la ayuda de un abogado defensor que pudiera proteger sus derechos, un derecho que, aunque incipiente, ya existía en algunos procesos eclesiásticos de la época. Juana tuvo que enfrentarse prácticamente sola, con la única ayuda de su fe y de sus voces, a un tribunal hostil, predispuesto en su contra y decidido a condenarla. A pesar de su juventud, apenas 19 años, de su condición de mujer en un mundo dominado por hombres, de su completo analfabetismo y de su nula formación teológica formal, Juana demostró durante todo el largo y tortuoso proceso una inteligencia natural sorprendente, una memoria prodigiosa para recordar detalles y conversaciones, un ingenio agudo y a menudo desconcertante para sus interrogadores, y sobre todo, una fe inquebrantable en la veracidad de sus voces celestiales y en la justicia de su misión divina. Respondió a las preguntas de sus numerosos y a menudo hostiles jueces con una mezcla admirable de sencillez campesina, de astucia natural y de una firmeza doctrinal que a menudo los dejaba perplejos, sin argumentos, y en ocasiones, incluso en ridículo. Se negó con obstinación a someterse ciegamente a la autoridad de la iglesia terrenal, de aquella iglesia militante representada por sus jueces, si ésta contradecía lo que ella consideraba, con una certeza interior absoluta, la voluntad directa de Dios, manifestada a través de sus santas voces. Defendió con vehemencia y con una lógica impecable, a pesar de su falta de instrucción, la legitimidad del rey Carlos VII como soberano de Francia y la justicia de la causa por la que había luchado. Y, lo que resultaría fatal para ella, se negó una y otra vez, a pesar de las presiones, las amenazas y los engaños, a abjurar de sus visiones, a reconocer que sus voces provenían del diablo y no de Dios, y a admitir que había sido engañada o que había engañado a otros. Uno de los puntos centrales y más recurrentes de la acusación, y uno de los que más parecía obsesionar a sus jueces por sus implicaciones morales y teológicas, era el hecho de que Juana vistiera de manera habitual y persistente ropas masculinas. En la mentalidad profundamente misógina y jerarquizada de la época, esto era considerado no solo una grave transgresión de las normas sociales y de la modestia femenina, sino también un signo inequívoco de perversión, de desorden y, en última instancia, de herejía, al contravenir supuestamente un precepto bíblico del Deuteronomio. Juana se defendió con firmeza y coherencia, argumentando que había adoptado y mantenía el atuendo masculino por orden directa de Dios, como una forma de proteger su virginidad y su integridad física en medio de los rudos campamentos militares, y también para poder cumplir mejor y con mayor eficacia su misión guerrera al frente de los ejércitos. Pero para sus jueces, esta obstinada negativa a abandonar las ropas de hombre era una prueba más de su soberbia, de su rebeldía contra la autoridad eclesiástica y de su diabólica desobediencia a las leyes divinas y humanas. A medida que el juicio avanzaba, y a pesar de la admirable y casi sobrehumana resistencia física y moral de Juana, la presión sobre ella, tanto física como psicológica, se hizo cada vez más insostenible. Amenazada repetidamente con la aplicación de la tortura, aunque finalmente parece que no se le aplicó de manera directa, quizás por temor a que muriera antes de la sentencia, o a que su resistencia numantina se hiciera aún más legendaria y contraproducente para sus acusadores. Debilitada por las duras e insalubres condiciones de su encarcelamiento, por la falta de sueño y de una alimentación adecuada, y por la angustia psicológica constante de sentirse sola, traicionada y abandonada por su rey, por su pueblo, y en apariencia, incluso por la iglesia que tanto amaba, Juana comenzó a mostrar, inevitablemente, algunos signos de agotamiento físico y de fragilidad emocional. El deterioro de su estado, tras meses de encierro y de interrogatorios implacables, era ya evidente para todos.
El reloj inminente de su condena a muerte avanzaba sin piedad, segundo a segundo. El 24 de mayo de 1431, en una escena de una crueldad y una manipulación psicológicas extremas, Juana fue conducida al cementerio de la abadía de Saint-Ouen, en las afueras de Rouen. Allí, ante una gran multitud expectante y junto a una hoguera ya preparada para quemarla viva si se negaba a ceder, fue sometida a una última y terrible presión. Se le leyó un acta de abjuración, un documento en el que, supuestamente, renegaba de sus errores, de sus visiones y de su comportamiento pasado, y se sometía por completo a la autoridad de la Iglesia. En un momento de extrema debilidad física y moral, de confusión mental, o quizás de un miedo cerval e insuperable al tormento del fuego, Juana, según la mayoría de las fuentes, firmó o marcó con una cruz dicha acta de abjuración, aunque el contenido exacto del documento que firmó y su grado de comprensión del mismo, siendo analfabeta, siguen siendo objeto de una intensa controversia histórica. Como resultado inmediato de esta aparente abjuración, su sentencia de muerte en la hoguera fue conmutada por la de cadena perpetua a pan y agua, en una prisión eclesiástica. Sin embargo, este respiro fue terriblemente breve, una cruel ilusión. Pocos días después, el 28 de mayo, Juana fue encontrada en su celda vistiendo de nuevo ropas masculinas. Las razones exactas de este acto fatal y aparentemente contradictorio siguen siendo uno de los grandes enigmas de su historia y objeto de múltiples interpretaciones. Fue, como sostuvieron sus partidarios y como parece más probable, una provocación deliberada de sus carceleros ingleses, quienes le habrían quitado sus ropas femeninas durante la noche y la habrían forzado o inducido a usar de nuevo las masculinas, con el fin de poder acusarla de relapsa y asegurar así su condena a muerte. Fue una decisión propia y consciente de Juana, fruto del profundo arrepentimiento por haber abjurado de sus voces bajo presión y de una reafirmación de su fe y de su misión divina, después de que, según ella, sus santas voces la hubieran reprendido severamente por su debilidad y su traición. ¿O fue simplemente un acto de desesperación, de desafío final ante la crueldad y la hipocresía de sus guardianes y de sus jueces? Sea como fuere, y con independencia de sus motivaciones últimas, este hecho fue considerado por el tribunal eclesiástico, con una celeridad y una satisfacción apenas disimuladas, como una prueba irrefutable de que su abjuración anterior no había sido sincera y de que había recaído de manera contumaz en la herejía. Fue declarada formalmente relapsa, y esta vez, según las estrictas leyes canónicas de la época, ya no habría posibilidad alguna de clemencia ni de una nueva conmutación de la pena. La sombra del verdugo, que por un instante efímero pareció alejarse de su figura, se cernió de nuevo sobre ella, más oscura, más implacable y más definitiva que nunca. Su destino estaba sellado. La última noche de Juana de Arco en este mundo terrenal, la que transcurrió entre el 29 y el 30 de mayo del año del Señor de 1431, tuvo como escenario la lúgubre, fría y húmeda celda del imponente castillo de Bouvreuil, en la ciudad de Rouen, que había sido su prisión durante los largos y angustiosos meses de su juicio. Tras haber sido declarada formalmente hereje, relapsa por el tribunal eclesiástico, una sentencia que, según el derecho canónico de la época, implicaba de manera automática e irrevocable la pena de muerte en la hoguera. Su destino estaba irrevocablemente sellado. Ya no había ninguna esperanza terrenal de clemencia, ni de un improbable rescate por parte de las tropas francesas, ni, mucho menos, de un milagro divino que la salvara en el último instante del tormento del fuego. Solo le quedaba, a sus escasos 19 años, afrontar la muerte con la misma fe inquebrantable, el mismo coraje indomable y la misma dignidad serena que había demostrado a lo largo de su breve, intensa y absolutamente extraordinaria vida. Aquellas últimas y preciosas horas debieron ser para la joven doncella una terrible mezcla de angustia ante el sufrimiento físico que se avecinaba, de profunda oración y comunión con sus voces celestiales, y de una serena y casi sobrenatural resignación ante lo inevitable, ante el cumplimiento de un destino que ella misma, en cierto modo, había presentido y aceptado como parte de su misión divina. Se dice que, durante aquella noche final, recibió la visita de algunos eclesiásticos, entre ellos,
según algunas fuentes, el propio obispo Pierre Cauchon, su principal y más encarnizado juez, quien, en un último y quizás hipócrita intento de salvar las apariencias o de obtener de ella un arrepentimiento final que legitimara plenamente la sentencia a los ojos del mundo, habría intentado una vez más persuadirla para que reconociera sus errores y se sometiera sin reservas a la autoridad de la Iglesia. También, y esto sí parece un hecho más contrastado y humanamente conmovedor, se le permitió finalmente confesarse con un sacerdote de su elección, el hermano Martin Ladvenu, un fraile dominico que había mostrado cierta simpatía y compasión hacia ella durante el proceso, y recibir la Sagrada Comunión, un consuelo espiritual que le había sido cruelmente negado durante gran parte de su cautiverio, y que ella, como católica devota, acogió con profunda gratitud y emoción. Según los escasos pero valiosos testimonios de aquellos que la vieron y hablaron con ella en aquellos momentos finales, Juana mostró una entereza y una calma admirables, aunque no pudo evitar expresar, con una sinceridad desgarradora, su natural temor al dolor atroz del fuego y su profunda amargura por la traición, el abandono y la injusticia de la que había sido víctima por parte de aquellos a quienes tanto había amado y servido. Lloró, según se cuenta, no tanto por su propia y trágica suerte, que parecía aceptar con una resignación casi mística, sino por la injusticia de su condena, por la aparente victoria de sus enemigos y por el sufrimiento que su muerte causaría a sus seres queridos. Pidió con fervor que se le colocara una cruz ante sus ojos durante el suplicio, para poder fijar su mirada en el símbolo de la redención de Cristo mientras las llamas la consumían, y rogó encarecidamente a los presentes que rezaran por la salvación de su alma. Al amanecer del miércoles 30 de mayo, un día que las crónicas describen como gris, plomizo y cargado de una atmósfera opresiva, como si la propia naturaleza se condoleciera de la tragedia que iba a tener lugar, Juana fue conducida desde su oscura celda del castillo de Bouvreuil hasta la concurrida y expectante plaza del viejo mercado de Rouen, donde, en un lugar preeminente y visible para todos, se había erigido durante la noche una alta y siniestra pira de leña. Iba vestida, como ya se ha dicho, con una larga túnica blanca de penitente, el atuendo tradicional de los condenados por herejía, y su cabeza, que antes había lucido con orgullo una melena oscura y corta al estilo de los guerreros, en un gesto de desafío a las convenciones de su sexo y de identificación con su misión militar, había sido rapada sin miramientos, como un signo más de su supuesta abjuración, de su humillación pública y de su renuncia a su pasado como doncella guerrera. Una enorme y abigarrada multitud, compuesta por soldados ingleses y borgoñones que custodiaban el lugar con sus armas listas, por clérigos y teólogos que habían participado en su juicio, por burgueses y notables de la ciudad de Rouen, y por una ingente masa de gentes del pueblo llano, se había congregado desde las primeras horas de la mañana en la plaza y en las calles adyacentes para presenciar el terrible y morbosamente atractivo espectáculo de la ejecución pública de la famosa hechicera de los Armagnacs. Había en aquella multitud una mezcla compleja de sentimientos: curiosidad malsana, odio fanático, temor supersticioso, pero también, en muchos rostros anónimos, una secreta compasión, una admiración contenida y un profundo temor reverencial ante la figura de aquella joven extraordinaria que iba a morir de manera tan cruel por su fe inquebrantable y por su lealtad a su rey y a su patria. Al llegar al lugar de la ejecución, Juana, pálida pero serena, escuchó con atención la lectura pública de la sentencia definitiva que la condenaba a la hoguera como hereje relapsa, y un último y largo sermón, pronunciado por el maestro Nicolás Midi, uno de sus jueces, en el que se la exhortaba una vez más a arrepentirse de sus pecados y a reconocer la justicia de su condena. Ella, con una voz clara y conmovida, que según algunos testigos llegó a arrancar lágrimas a muchos de los presentes, incluso a algunos de sus enemigos, perdonó públicamente a sus jueces y a sus verdugos, pidió perdón por sus propias faltas y pecados, si los hubiera cometido, y reafirmó con una fuerza impresionante su fe inquebrantable en Dios y su profunda lealtad al rey de Francia, por quien había luchado y por quien ahora iba a morir. Luego, con una entereza que asombró a todos, fue conducida hasta el poste de la hoguera y atada fuertemente a él con cuerdas y cadenas,
para evitar cualquier intento de resistencia o de escape. Un soldado inglés, conmovido por su juventud y su valentía, o quizás por un simple gesto de piedad cristiana, le fabricó apresuradamente una pequeña cruz con 2 trozos de madera atados con una cuerda y se la entregó. Juana la besó con devoción y la apretó contra su pecho, agradeciendo profundamente aquel inesperado gesto de humanidad en medio de tanta crueldad y abandono. Un fraile dominico, el hermano Martin Ladvenu, uno de los pocos religiosos que la había asistido espiritualmente con cierta compasión en sus últimos días, obtuvo permiso para sostener ante sus ojos un crucifijo procesional mientras las llamas comenzaban a prender en la leña seca y en la paja que se había amontonado a sus pies. La escena de la muerte de Juana de Arco en la hoguera de Rouen es, sin duda alguna, uno de los momentos más dramáticos, más conmovedores y también más terribles de toda la historia de la humanidad. Mientras el fuego crecía rápidamente a su alrededor, envolviéndola en un abrazo infernal de humo denso y de llamas voraces, Juana no dejó de invocar con voz cada vez más débil pero con una fe inextinguible el santo nombre de Jesús y los de sus amados santos protectores, Miguel, Catalina y Margarita. Sus gritos de agonía física, inevitables ante el tormento atroz del fuego que consumía su carne joven, se mezclaban, según los testigos, con sus plegarias fervorosas y con sus últimas palabras de fe y de esperanza, en un testimonio desgarrador y sublime de sufrimiento humano y de una fortaleza espiritual casi sobrehumana. La multitud, que al principio había proferido algunos gritos de odio o de burla, observaba ahora la escena en un silencio sobrecogedor, casi religioso, muchos de ellos con el rostro cubierto de lágrimas, otros con una expresión de horror indecible, y algunos, quizás, con una fría y satisfecha crueldad. El verdugo oficial, un hombre llamado Geoffroy Terrage, cumplió con su terrible y desagradable oficio, atizando el fuego con pericia para que las llamas ascendieran con rapidez y consumieran completamente el cuerpo de la joven, evitando así una agonía demasiado prolongada. Se dice que, para asegurarse de que no quedara ningún resto de su cuerpo que pudiera ser venerado como reliquia por sus partidarios, y para acallar cualquier duda sobre su muerte efectiva, se ordenó que el fuego fuera avivado en varias ocasiones, hasta que su cuerpo quedara completamente reducido a un amasijo informe de huesos calcinados y cenizas. El momento exacto de su fallecimiento, en medio de aquel infierno de llamas crepitantes, de humo asfixiante y de dolor indescriptible, es imposible de determinar con precisión, pero su agonía, aunque quizás no tan larga como la de otros supliciados en la hoguera, debió ser atroz, una prueba terrible para su fe y su resistencia. Finalmente, cuando el fuego implacable se extinguió por completo y solo quedaron los restos humeantes y calcinados de la pira, las pocas cenizas que aún quedaban de Juana de Arco fueron cuidadosamente recogidas por orden de las autoridades inglesas, y para evitar cualquier tipo de culto popular o de veneración póstuma, fueron arrojadas sin más ceremonia al río Sena desde un puente cercano, para que las aguas las dispersaran y borraran para siempre cualquier vestigio material de su existencia en la tierra. Así moría, a los 19 años de edad, quemada viva como una hereje y una hechicera, Juana de Arco, la doncella de Orleans, la heroína que había salvado a Francia de la desintegración y que, paradójicamente, había sido traicionada, abandonada y sacrificada por muchos de aquellos a quienes había servido con tanta generosidad, con tanta lealtad y con tanto amor. La atmósfera inmediata tras su ejecución fue de una extraña y tensa mezcla de alivio mal disimulado por parte de sus enemigos y de un sordo, profundo e incómodo remordimiento en la conciencia de muchos de los que habían presenciado o participado en su condena. Incluso algunos de los que habían formado parte del tribunal o de la administración inglesa, como el propio secretario del rey de Inglaterra, Jean Tressart, exclamaron al verla morir con tanta fe y entereza: «Estamos todos perdidos, pues hemos quemado a una verdadera santa». La revelación de su inocencia, de su santidad, o al menos de la flagrante injusticia de su condena, comenzaría a abrirse paso lentamente, pero de forma inexorable e imparable, en los años, las décadas y los siglos venideros. El clímax de su vida terrenal había sido, sin duda, la hoguera infame de Rouen,
Pero el clímax de su leyenda inmortal, de su influencia perdurable en la historia y en el corazón de los hombres, apenas comenzaba a vislumbrarse en el horizonte. El humo acre y espeso de la hoguera de Rouen, que había consumido el cuerpo joven y virginal de Juana de Arco, aún no se había disipado por completo sobre las frías aguas del río Sena, cuando las consecuencias inmediatas de su muerte, de su martirio, comenzaron a hacerse sentir con una fuerza arrolladora, tanto en el plano político y militar de la interminable guerra de los 100 años como, y esto es quizás aún más importante a largo plazo, en el ámbito mucho más profundo y duradero de lo moral, lo simbólico y lo espiritual. Para los ingleses y sus aliados borgoñones, la ejecución pública y ejemplar de la doncella de Orleans fue celebrada, al menos en un primer momento y de cara a la galería, como una victoria crucial, como un golpe maestro que debía tener efectos devastadores sobre la moral y la cohesión del bando francés. Creían firmemente, o al menos querían hacer creer, que eliminando físicamente a la hechicera, a la hereje, a la mujer que con su carisma sobrenatural y su audacia militar había aterrorizado a sus tropas y había insuflado un nuevo y peligroso espíritu de lucha y de esperanza en los desmoralizados franceses, la moral de sus propios ejércitos se recuperaría de inmediato. El curso de la guerra volvería a inclinarse decisivamente a su favor y la causa de su rey, Enrique VI, como legítimo soberano de Francia, se vería reforzada. Además, al haber logrado que Juana fuera condenada como hereje por un tribunal eclesiástico compuesto mayoritariamente por clérigos franceses, aunque sometidos a su influencia, esperaban desacreditar de manera definitiva la causa de Carlos VII, minar la legitimidad de su coronación en Reims que había sido posible en gran medida gracias a las victorias y a la inspiración de Juana, y presentarla ante la cristiandad como la obra de una enviada del diablo y no de Dios. Sin embargo, el efecto deseado, aquel que con tanto ahínco habían buscado los estrategas ingleses y borgoñones, no se produjo en la medida esperada, o al menos no de la manera que ellos habían anticipado. Si bien es cierto que la muerte de Juana supuso un duro y doloroso golpe para la moral de algunos de sus partidarios más fervorosos, y para aquellos que habían depositado en ella todas sus esperanzas de una victoria rápida y milagrosa, no detuvo en absoluto el impulso de reconquista francés que ella misma había desencadenado. Muy al contrario, el sacrificio atroz de la doncella en la hoguera de Rouen, lejos de apagar el espíritu de resistencia del pueblo francés, se convirtió para muchos en un poderoso acicate, en un símbolo conmovedor de martirio y en una llamada urgente a la venganza y a la continuación de la lucha por la liberación de la patria. La figura de Juana, ahora aureolada por el sufrimiento y la injusticia de su muerte, adquirió una dimensión casi sagrada en el imaginario popular, y su recuerdo se convirtió en una fuerza moral que unió y galvanizó a los franceses en torno a la figura de su rey y a la causa de la independencia nacional. La guerra, por tanto, continuó con renovada intensidad, y aunque con los inevitables altibajos y reveses propios de un conflicto tan largo y complejo, la tendencia general a partir de la muerte de Juana fue, de manera cada vez más clara y sostenida, favorable a los franceses. El rey Carlos VII, a pesar de su comportamiento moralmente cuestionable y de su innegable pasividad durante el cautiverio y el juicio de Juana, supo, con una habilidad política que muchos no le habían reconocido hasta entonces, aprovechar el inmenso legado de unidad, de fervor patriótico y de legitimidad que la doncella le había dejado. Apoyándose en un ejército cada vez más profesionalizado y en una administración real más eficiente, y beneficiándose también de las crecientes divisiones internas en Inglaterra, especialmente con el estallido de la Guerra de las Dos Rosas, Carlos VII fue recuperando lentamente pero de forma constante los territorios ocupados por los ingleses, consolidando su poder real y expulsando gradualmente al enemigo del suelo francés. En el año 1453, apenas 22 años después de la muerte de Juana en la hoguera, la Guerra de los 100 años llegaba prácticamente a su fin con la decisiva victoria francesa en la Batalla de Castillón, en la que los ingleses sufrieron una derrota aplastante y perdieron todas sus posesiones en Francia, a excepción de la estratégica plaza portuaria de Calais, que conservarían durante un siglo más. Paradójicamente, y como una ironía cruel de la historia,
la hereje quemada viva en Rouen por orden de los ingleses, había contribuido de manera decisiva e innegable a la victoria final del rey que, en gran medida, la había abandonado a su suerte. El destino del cadáver de Juana, o más bien de sus cenizas, fue, como ya se ha mencionado con anterioridad, ser arrojado sin contemplaciones al río Sena desde el puente de Matilde, con el claro propósito de evitar cualquier tipo de veneración popular de sus restos y la creación de un culto a su figura que pudiera resultar peligroso para los ocupantes. Sin embargo, este intento desesperado por borrar su memoria y por impedir su glorificación póstuma resultó completamente inútil e incluso contraproducente. La figura de Juana de Arco, lejos de caer en el olvido, comenzó a ser reivindicada y a ser objeto de una creciente veneración popular casi de inmediato después de su muerte. En el año 1450, tan pronto como la ciudad de Rouen fue reconquistada por las tropas francesas, el rey Carlos VII, quizás movido por un tardío pero sincero remordimiento, o más probablemente por la necesidad política de limpiar su propia imagen y la de su reinado de cualquier mancha de herejía o de injusticia asociada a la condena de Juana, cuya misión divina había sido, al fin y al cabo, la base de su propia legitimación como rey, ordenó la apertura de una investigación oficial sobre la legalidad y la validez del juicio de condena de 1431. Este complejo y laborioso proceso de revisión, conocido en la historia como el juicio de rehabilitación o juicio de nulidad, se desarrolló entre los años 1452 y 1456 bajo la autoridad de legados papales y con la participación de numerosos teólogos y juristas. Se recogieron y examinaron con minuciosidad una ingente cantidad de testimonios de personas que habían conocido a Juana en vida, que habían participado de alguna manera en su juicio de condena o que habían presenciado su ejecución. Se analizaron críticamente las actas originales del proceso de Rouen y se demostraron, sin ningún género de dudas, las numerosas irregularidades procesales, las presiones políticas ejercidas sobre los jueces, las falsedades y las manipulaciones que habían viciado de raíz todo el juicio y que habían conducido a una sentencia manifiestamente injusta. Finalmente, el 7 de julio de 1456, en una solemne ceremonia celebrada en la Catedral de Rouen, el mismo lugar donde se había iniciado su calvario, el Tribunal de Rehabilitación, en nombre del Papa Calixto III, anuló de manera formal y definitiva la sentencia de condena de 1431, declaró a Juana de Arco completamente inocente de todos los cargos de herejía, brujería e idolatría que se le habían imputado, y la proclamó mártir de la fe y de la justicia. Su honor fue así plenamente restaurado, y su memoria, oficialmente rehabilitada y enaltecida por la misma Iglesia que, en otras circunstancias y bajo otras presiones, la había condenado. Este juicio de rehabilitación fue un paso fundamental y absolutamente necesario para la construcción de la leyenda posterior de Juana de Arco y para su eventual y tardía canonización como santa por la Iglesia Católica a principios del siglo XX. Sin embargo, las consecuencias inmediatas de su muerte también incluyeron un periodo de cierta confusión y de reajuste de fuerzas en el bando francés. Aunque su desaparición física no provocó un vacío de poder comparable al que sigue a la muerte de un monarca reinante, sí dejó un importante vacío simbólico, y en cierta medida, también militar. Ningún otro líder carismático, ninguna otra figura con su aura de inspiración divina y su capacidad para conectar con el alma popular, surgió con la misma fuerza para unificar y galvanizar al ejército y al pueblo francés en la continuación de la guerra. La lucha se volvió, a partir de entonces, más convencional, más profesionalizada, más dependiente de la estrategia fría de los capitanes de guerra y de los recursos económicos y militares del Estado que de la fe ciega en la intervención divina o del fervor patriótico y religioso que Juana había sabido despertar. Para los ingleses, el aparente alivio de haberse deshecho de la temible doncella fue, como hemos visto, efímero y contraproducente. Los problemas internos en Inglaterra, especialmente con el estallido de la sangrienta guerra de las dos rosas entre las casas de Lancaster y de York, que comenzaría apenas unos años después, y la creciente y cada vez más eficaz resistencia francesa en el continente, hicieron que su posición en Francia se volviera progresivamente insostenible. La figura de Juana de Arco,
incluso muerta y convertida en cenizas, seguía siendo, paradójicamente, un poderoso factor de cohesión nacional y un acicate constante para la lucha de los franceses por la liberación de su patria. El profundo y persistente misterio sobre si hubo una traición deliberada y calculada por parte del rey Carlos VII o de alguno de sus influyentes y a menudo corruptos consejeros en la captura de Juana, o en la inexplicable falta de intentos serios por rescatarla o por negociar su liberación, siguió generando durante siglos innumerables incógnitas, debates apasionados y teorías conspirativas. Aunque resulta extremadamente difícil, si no imposible, probar una conspiración formal y documentada para deshacerse de ella, la pasividad y el silencio del rey ante la suerte de la mujer que tanto había hecho por él y por su corona siguen siendo, a día de hoy, una de las manchas más oscuras e indelebles en su por lo demás exitosa biografía como monarca restaurador de Francia. ¿Pudo haber hecho más por salvarla de la hoguera? Sin duda alguna. ¿Quiso realmente hacerlo, o consideró que su sacrificio era, en última instancia, políticamente conveniente? Estas son preguntas que, aunque quizás nunca encuentren una respuesta definitiva y universalmente aceptada, forman parte esencial del legado de incertidumbre, de amargura y de tragedia que rodeó el final de La doncella de Orleans. La hoguera infame de la plaza del viejo mercado de Rouen no solo consumió de manera atroz el cuerpo mortal y joven de Juana de Arco. También, y de manera paradójica e imprevista para sus verdugos, encendió una llama inmortal, una luz inextinguible que ha iluminado con una intensidad creciente la historia de Francia, que ha cautivado la imaginación del mundo entero durante casi 6 siglos, y que sigue ardiendo con fuerza en el corazón de quienes admiran el coraje, la fe y la lucha por la justicia. El legado de la doncella de Orleans es, sin lugar a dudas, inmenso, complejo, polifacético y profundamente inspirador, trascendiendo con mucho su breve pero absolutamente meteórica y decisiva aparición en el sangriento y convulso escenario de la Guerra de los 100 años. Su muerte en las llamas, lejos de significar el fin de su influencia o el olvido de su memoria, como pretendían sus enemigos, marcó en realidad el comienzo de su asombrosa transformación en un mito perdurable, en un símbolo polivalente y universal que ha sido reivindicado, admirado y reinterpretado por las más diversas corrientes ideológicas, políticas, artísticas y culturales a lo largo de la historia. En el plano estrictamente político y militar, la intervención de Juana de Arco, a pesar de su brevedad, apenas 2 años desde su aparición en Chinon hasta su captura en Compiègne, fue, sin ningún género de dudas, un punto de inflexión crucial y determinante en el largo y agotador desarrollo de la Guerra de los 100 años. Aunque es evidente que no ganó la guerra por sí sola, ni que su participación fuera la única causa de la victoria final francesa, su liderazgo carismático, su fe inquebrantable en su misión divina y en el destino de Francia, y sus sorprendentes y resonantes victorias militares, muy especialmente el levantamiento del asedio de Orleans en apenas 9 días y la subsiguiente y victoriosa campaña del Loira, tuvieron un impacto psicológico y estratégico de una magnitud fundamental e innegable. Logró devolver la confianza, el orgullo y el espíritu de lucha a un ejército francés que se encontraba completamente desmoralizado y al borde de la desintegración. Legitimó de manera espectacular la causa del hasta entonces vacilante y cuestionado Delfín Carlos, abriéndole el camino hacia su coronación en Reims, y sembró el pánico, la confusión y el temor supersticioso entre las tropas inglesas y borgoñonas, que comenzaron a ver en ella no a una simple campesina, sino a una fuerza sobrenatural, ya fuera ésta de origen divino o, como preferían creer ellos, demoníaco. Su obstinada insistencia en la necesidad de la coronación de Carlos VII en Reims, a pesar de los enormes riesgos y dificultades que ello implicaba, fue un golpe maestro desde el punto de vista político y simbólico, ya que reforzó de manera decisiva la legitimidad de la monarquía francesa frente a las pretensiones inglesas, y contribuyó a unificar a una parte importante del país, hasta entonces dividida y desesperanzada, en torno a la figura de su rey ungido. Aunque su carrera militar fue trágicamente breve, su ejemplo de coraje indomable, de liderazgo inspirador y de entrega absoluta a la causa de su patria, inspiró a generaciones enteras de soldados, de patriotas y de líderes franceses en los siglos venideros.
En el ámbito religioso y espiritual, la figura de Juana de Arco es igualmente compleja, fascinante y profundamente conmovedora. Condenada a la hoguera como hereje, relapsa e idólatra por un tribunal eclesiástico formalmente constituido, aunque políticamente manipulado, fue solemnemente rehabilitada y declarada inocente por la propia Iglesia Católica apenas un cuarto de siglo después de su muerte, en un proceso de revisión que puso de manifiesto la flagrante injusticia de su condena. Este largo y complejo proceso de rehabilitación, que culminaría de manera apoteósica con su beatificación por la Iglesia en 1909 y su posterior canonización como santa en 1920, la convirtió en una de las santas más populares, más queridas y más veneradas no solo de Francia, donde es considerada segunda patrona del país junto con San Luis y Santa Teresa de Lisieux, sino de toda la cristiandad. Su fe sencilla pero extraordinariamente profunda, su obediencia absoluta a las voces y a las visiones que ella consideraba de origen divino, su pureza de vida, su piedad personal y, sobre todo, su heroico martirio en la hoguera, la convirtieron en un modelo sublime de virtud cristiana, de confianza inquebrantable en la providencia divina y de amor sacrificial por Dios y por la patria. Sin embargo, su relación con la Iglesia institucional de su tiempo fue, como hemos visto, extremadamente conflictiva, tensa y ambigua. Juana desafió abiertamente la autoridad de los teólogos y obispos que la juzgaron, muchos de ellos hombres de gran cultura y prestigio, apelando directamente a la autoridad suprema de Dios, a su propia conciencia y a la revelación personal que había recibido, lo que planteó en su momento y sigue planteando hoy complejas cuestiones sobre la relación entre la fe individual, la revelación privada y la obediencia a la jerarquía eclesiástica. Esta tensión inherente a su figura, entre la sumisión a la voluntad divina y la rebelión contra una iglesia terrenal corrupta o equivocada, sigue siendo uno de los aspectos más fascinantes, más modernos y más debatidos de su rica y compleja espiritualidad. Pero quizás el legado más poderoso, más universal y más perdurable de Juana de Arco sea el de su asombrosa transformación en un símbolo nacional para Francia y en un arquetipo universal de la heroína en la cultura occidental. Para Francia, Juana se convirtió, con el paso de los siglos y a través de múltiples y a veces contradictorias apropiaciones, en la encarnación misma del patriotismo más puro, de la resistencia numantina frente al invasor extranjero, de la unidad nacional por encima de las divisiones internas y del espíritu indomable e inmortal del pueblo francés. Su figura ha sido reivindicada, admirada y utilizada como emblema por todas las tendencias políticas e ideológicas de la historia de Francia, desde la monarquía absolutista hasta la república laica, desde la derecha nacionalista más conservadora hasta la izquierda popular y revolucionaria. Durante los momentos más críticos de la historia de Francia, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, su imagen y su ejemplo fueron invocados como un poderoso símbolo de la lucha por la liberación de la patria y de la resistencia contra la opresión. A nivel universal, y más allá de las fronteras de Francia, Juana de Arco se ha convertido en un arquetipo imperecedero de la heroína femenina, de la mujer que, a pesar de su juventud, su origen humilde y las limitaciones impuestas por su sexo en una sociedad profundamente patriarcal, se atreve a desafiar las convenciones de su tiempo, a romper las barreras de género, a asumir roles tradicionalmente reservados a los hombres y a luchar con un coraje, una determinación y una fe extraordinarios por sus ideales más profundos, ya sean estos religiosos, patrióticos o simplemente humanos. Su historia, con su mezcla de misterio, de fe, de heroísmo y de tragedia, ha inspirado a innumerables artistas, escritores, poetas, músicos, dramaturgos y cineastas de todo el mundo y de todas las épocas, quienes han visto en ella un símbolo universal de la fe que mueve montañas, de la lucha por la libertad y la justicia, de la rebeldía contra la opresión o simplemente de la fuerza invencible del espíritu humano frente a la adversidad. La lección moral o existencial que se desprende de la intensa y trágica vida y de la espantosa muerte de Juana de Arco es, sin duda, múltiple y abierta a la interpretación. Nos habla, con una elocuencia que traspasa los siglos, del poder transformador de la fe y de la convicción personal para mover montañas, para inspirar a otros y para cambiar el curso aparente de la historia.
Nos recuerda, con una fuerza conmovedora, la importancia fundamental del coraje moral, de la lealtad a los propios principios y de la perseverancia inquebrantable frente a la adversidad más extrema. Pero también, y esto es igualmente importante, nos advierte con crudeza sobre los terribles peligros del fanatismo religioso, de la intolerancia ideológica, de la manipulación política de la fe y de la crueldad a la que pueden llegar los hombres cuando se sienten amenazados en su poder o en sus convicciones. Y sobre todo, nos enfrenta, de manera directa y dolorosa, a la terrible injusticia de su condena, a la amarga y desoladora realidad de la traición, del abandono y de la ingratitud por parte de muchos de aquellos a quienes ella había servido con tanta generosidad, con tanto sacrificio y con un amor tan puro. La pregunta que sigue resonando con fuerza a través de los siglos, y que quizás nunca encuentre una respuesta completamente satisfactoria, es si su inmenso sacrificio fue en vano, o si, por el contrario, su muerte atroz en la hoguera de Rouen fue, como muchos han creído, la semilla necesaria que permitió el florecimiento tardío pero definitivo de una nueva Francia, unida, libre y soberana. ¿Fue Juana de Arco una santa auténticamente iluminada por la gracia de Dios? ¿Una joven dotada de una extraordinaria intuición estratégica y de un carisma arrollador? ¿O fue simplemente una víctima propiciatoria de las complejas y crueles circunstancias de su tiempo y de las ambiciones desmedidas de los hombres que la rodearon? Quizás, como suele ocurrir con las grandes figuras que marcan la historia, fue todo ello a la vez, una mezcla inseparable de misterio divino y de contingencia humana. Lo cierto, lo innegable, es que su figura, con su aureola de santidad y de heroísmo, sigue desafiándonos, conmoviéndonos e inspirándonos profundamente, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza insondable de la fe, sobre los límites del heroísmo individual y sobre el verdadero significado de la justicia en un mundo a menudo injusto. Te invito, a ti que has seguido esta larga y detallada crónica de su vida y de su muerte, a compartir tu propia opinión, tus sentimientos y tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué aspecto de la vida o de la muerte de Juana de Arco te impacta más profundamente? ¿Crees que su historia, a pesar de los siglos transcurridos, sigue teniendo una relevancia y un mensaje para el mundo actual? Y si estas crónicas que se adentran en los finales más impactantes, más trágicos y más significativos de la historia de la realeza y de sus protagonistas te apasionan, te conmueven y te hacen reflexionar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta como muestra de tu aprecio y acompañarnos en nuestro próximo y siempre fascinante viaje a través de los enigmas insondables, las lecciones perdurables y las advertencias necesarias que el pasado, ese espejo implacable de nuestra propia humanidad, nos sigue ofreciendo día tras día, preciendo 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 día tras día,